Esperando que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, el día de hoy continuamos con la serie que comenzó nuestro hermano Juan, el cual se ha titulado Mayordomía Cristiana. Bueno, a mí me tocó hoy día la responsabilidad, hermano, de la bendición de hablar de un tema bastante complicado y espinoso dentro de las iglesias. Por eso, mis hermanos, que antes de comenzar el mensaje, voy a pedir que oremos para que el Señor pueda darnos sabiduría, paz, consuelo y sostenga mi vida, sostenga la tuya en medio de lo que Él nos quiere dar a entender y a conocer. Amén. Padre, damos gracias por el amor y la misericordia que tú tienes, por esa misericordia que has mostrado en la cruz de Cristo, dándonos salvación, dándonos vida eterna, dándonos redención, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque con Cristo hemos sido crucificados y con Él hemos resucitado, Señor. Hemos sido bendecidos con una nueva vida, una vida eterna, gloriosa, una vida a la cual estamos viviendo de tu mano. Tu Espíritu Santo nos santifica y creemos que ese Espíritu Santo es el que está hoy en nuestros corazones, el cual nos hará entender tu palabra, la que muchas veces para nosotros la resistimos con nuestro corazón, Señor, pero para ti es verdad, Señor, y tu gracia no puede ser resistida. Pero creemos, Señor, que necesitamos en todo tiempo ser sostenidos por tu presencia, por tu gracia. Como decía nuestro hermano, somos barro, Señor, somos frágiles, somos perecederos, morimos, nos afligimos, lloramos. Somos afligidos, Señor, pero en ti, Señor, encontramos el consuelo y la restauración. Padre amado, pido que seas tú conmigo en este momento y seas tú con mis hermanos. Amén. Entendiendo, Señor, que muchas cosas para nuestro corazón no hay cabida, Señor, pero tú quieres que nosotros prediquemos, que entendamos todo tu consejo, porque eso te glorifica y muestra tu carácter. El carácter del Dios Santo, el carácter del Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, es el mismo que está en el Nuevo Testamento, Señor. Porque tú eres un único Dios, Señor, el cual no cambia y no se contradice. A ti sea la gloria por siempre. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, el tema que me tocó a mí es el diezmo. Y el diezmo como un principio bíblico. Por ende, mis hermanos, el tema que hoy pasaremos es un tema altamente controversial dentro de las iglesias, y eso es debido, mis hermanos, a la poca integridad que ha habido en la actualidad por parte del pueblo cristiano. Este año, mis hermanos, en el año 2019, en el cual estamos presentes, un pastor de la iglesia pentecostal facturaba a su cuenta 30 millones de pesos en diezmo. Para él era bastante normal, pues él se sentía bendecido por Dios. A finales del año 2000 aparece el Evangelio de la Prosperidad, que de bíblico poco tiene, el cual ha manchado el Evangelio de la gloria de Cristo y todos hemos sido enlodados como cristianos. Por ende, entenderán que el tema de hoy es sumamente delicado, debido al momento en lo que la iglesia está viviendo. Lo que en tiempos atrás no era un problema, ahora para las iglesias tocarlo es un poco delicado. Ahora, si alguno de mis hermanos cree que yo he cambiado mi perspectiva o mi cosmovisión de ver el Evangelio, déjeme decirle que no. Yo sigo creyendo que la salvación es por gracia, que Dios es soberano y que las Escrituras son la única regla de fe y práctica dentro de la iglesia.
pero la iglesia debe pasar todo el consejo de Dios. Es por eso, mis hermanos, que el tema de hoy lo hemos titulado el diezmo, un principio bíblico. Y también entiendo que el Señor puede, en su intimidad, hacerle reflexionar y ver que lo que nosotros tratamos de entregar es lo más claro posible, el principio de lo que las Escrituras nos demandan como hijos de Dios. Bueno, para unos o para algunos, el diezmo es algo bíblico y para otros no lo es. Para algunos es parte de la ley y para otros no lo es. Entonces, ¿cuál es el propósito del estudio del día de hoy? Bueno, el propósito es dar a entender que el diezmo es un principio bíblico y este no es un requisito para la salvación, pero sí revela mucho de lo que hay en nuestro corazón. Bueno, mis hermanos, el diezmo proviene de una palabra del Antiguo Testamento y era la 10ª que devolvíamos o que el pueblo devolvía a Dios. Y esto se entendía como que un 10% supuestamente era de Dios y un 90% supuestamente era mío. Pero mis hermanos, eso es completamente incongruente, porque yo cuando voy a las Escrituras encuentro que el profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 8, nos exhorta: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Después el Salmos capítulo 24, versículo 1, nos dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Mis hermanos, el tema es que no podemos limitar a Dios haciéndolo dueño solamente de algunas cosas. O el Señor es dueño de todo o es dueño de nada en mi vida. ¿Y por qué será, mis hermanos, que cada vez que alguien pregunta si el diezmo debe darse o no, es con la intención de no darlo? Y la base para argumentar dicha afirmación es decir que el diezmo es de la ley y decir o nombrar o citar pasajes como Levítico capítulo 27, verso 30, donde nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Números capítulo 18, verso 26 nos dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y segunda de Crónica, ya más adelante, cuando el pueblo tenía un rey, nos dice en segunda de Crónica, capítulo 31, verso 4 al verso 6, mando también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia, los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová, y los depositaron en los montes. Mis hermanos, claramente el principio está explícitamente expresado y clarificado, y es dar a Dios según lo que Él nos ha prosperado. Y el hecho de diezmar, mis hermanos, no es algo que viene de la ley, ya que tú ves a Abraham diezmando antes que la ley viniera por medio de Moisés. Mira como Génesis capítulo 14, versos 18 al verso 20 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mis hermanos, claramente nos dice que Abraham dio el diezmo de todo, pero por ende Abraham no pagó. Y eso es lo que muchos mercaderes de la fe dicen para hacer crecer sus arcas financieras. Si Abraham dio y no pagó, esto implica que este principio viene a ser parte de un corazón agradecido con Dios. Amén. Este es parte del corazón de Abraham, entregando el diezmo de sus cosas. Por ende, la afirmación, el diezmo es de la ley, no es el problema. El problema, mis hermanos, es la avaricia en el corazón de los hombres. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad, según Proverbios capítulo 21, verso 26. Muchos se inquietan por este hecho y piensan que la práctica queda anulada al quedar anulado el sistema levítico de sacrificios en la cruz del Calvario. Debemos recordar que de acuerdo a la Biblia, la práctica del diezmo es anterior al sacerdocio levítico y de carácter universal. Por lo tanto, no queda anulada en la cruz. Los diezmos se daban y recibían antes de que hubieran sacerdotes levíticos. Ahora, mis hermanos, la ley del Antiguo Testamento demandaba múltiples de diezmos. Los levitas, como primero, Números capítulo 18, verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. El diezmo también era para el uso del tabernáculo, del templo y de las fiestas. Éxodo capítulo 35, versículo 20 y versículo 21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón, a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para que la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Éxodo capítulo 35, verso 29 nos dice: de los hijos de Israel, así como hombres, como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y como tercer punto, mis hermanos, el diezmo era para la mantención de los pobres. Deuteronomio capítulo 26, versículo 2, versículo 13. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has dado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Mis hermanos, según muchos entendidos en lo que es la teología veterotestamentaria, me refiero al Antiguo Testamento, concuerdan que los diezmos que entregaba el pueblo de Israel era prácticamente un 23,3% de lo que ellos recibían. Lo que era destinado para el uso de los levitas, de los pobres y la mantención
del templo. Y hoy en día, mis hermanos, esas tres necesidades no han desaparecido. Los ministros deben ser sustentados, la obra debe seguir extendiéndose y hoy también tenemos pobres dentro de la iglesia. Por ende, las razones para diezmar u ofrendar no han desaparecido. Mis hermanos, cuando hablamos del diezmo, hablamos de una palabra que viene del latín, que significa décimo, y habla de una décima o décima parte. Y en el idioma original, en el cual se escribió las escrituras, que es el griego y el hebreo, la palabra tiene la misma connotación, décima parte. Viene de la palabra diezmos. Mis hermanos, el corazón del hombre puede llegar a ser poco agradecido y olvida que todas las cosas pertenecen a Dios. Según nos dice Salmo capítulo 24, verso 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Mis hermanos, el principio de dar, nosotros lo vemos a temprana edad en las Escrituras. Ya en el capítulo 4 de Génesis, en el verso 3 al verso 5 nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín era el hijo de Adán, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis hermanos, claramente el principio de dar a Dios viene ya desde tiempos antiguos, desde la creación, de dar a Dios según lo que Él me está o me da o prospera en mi vida. No puede ser, mis hermanos, el argumento que el diezmo es de la ley con el fin de justificar mi egoísmo o mi amor al dinero. Mis hermanos, el tema del diezmo fue algo que cuando Jesucristo vino, el pueblo de Israel practicaba de manera normal y era un principio que tenían bien arraigados. Y eso tú y yo lo vemos en Lucas, en el capítulo 18, versículo 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el tiempo de todo lo que gano. Mis hermanos, evidentemente el diezmar no justifica a nadie, ni mucho menos es un requisito para obtener la salvación. Pero el principio espiritual está presente y es retribuir a Dios según lo que Él me ha dado. Mis hermanos, Cristo no rechazó la práctica del diezmo, sino que la aprobó en su pueblo. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, verso 23. Nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Después tú vas al Evangelio de Lucas, y en el pasaje paralelo a lo que Lucas relata el mismo hecho, con otras palabras. Él dice en el capítulo 11, verso 42, dice: mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y ahora dice: pero, cuando viene un pero, viene algo que amarra lo que tú
estar siguiendo, pero esto es lo que debéis haber practicado sin descuidar lo otro. Ahora, por un lado, tú me puedes decir, hermano, el diezmo era para el pueblo de Israel. Nosotros no debemos darlo. Eso es de la ley. Hemos sido libertados de la esclavitud de la ley. Y claramente, hermano, yo concuerdo contigo. Pero ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue el mover de los primeros judíos cuando entendieron que habían sido libertados de la esclavitud de la ley? Bueno, mis hermanos, antes de responder dicha pregunta, hay algo que tú y yo debemos notar, que cuando los judíos diezmaban, ellos no habían experimentado la gracia en sus corazones. Amén. Y seguramente deberíamos pensar nosotros que tú y yo no podemos ser menos que los judíos y que los fariseos. Nosotros que sí hemos experimentado la gracia en nuestros corazones. Amén. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron dichos primeros cristianos, dichos judíos, dichos fariseos? Muchos fariseos fueron convertidos en el primer siglo. Bueno, mis hermanos, según Hechos, capítulo 4, verso 33 al verso 35 nos dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ya están siendo libertados de la ley por la muerte de Jesucristo. Y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casa las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé un corazón sensible ante la necesidad de su iglesia, de su obra, de su causa. Mis hermanos, la iglesia cristiana básicamente ha tomado la figura del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la ha aplicado como un mínimo recomendado para que los cristianos puedan ofrendar. Si tú me preguntas nuevamente si yo estoy a favor, si el diezmo de la ley, claramente yo te responderé que el principio bíblico sigue presente, que es dar al Señor. Ahora, ¿cuáles son las ideas erradas que hay del diezmo? Bueno, como primero, yo doy el diezmo porque es mío, no es de Dios ni de nadie. Bueno, mis hermanos, si ese es el pensamiento, según Eclesiastés capítulo 5, verso 15, nos dice: tal como del vientre salió de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Mis hermanos, como hemos vuelto, nos iremos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu fin es enriquecerte, si tu fin es amasar dinero, de hacer un arca inmensa, déjame decirte que como viniste al mundo sin llevarte al mundo y sin llevarte nada, volverás de donde saliste, que es al polvo de la tierra. Como segundo, el hermano o la hermana que diezma debe llamársele fiel. Su fidelidad se ve en la devolución del diezmo al Señor. Bueno, mis hermanos, ese es un grave error, porque el diezmar no califica a nadie de ser fiel. Los fariseos eran mejores diezmadores que nosotros, pero aún no eran salvos, no habían sido justificados. Habían olvidado los mayores preceptos de la ley. Por ende, ese es un grave error medir a alguien porque realmente él da su diezmo. Como tercero, la visión errada del diezmo es: la devolución de diezmo es voluntaria.
Si no lo devuelves, no hay problema. Bueno, mis hermanos, la Escritura dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no dar a Dios es quedarse con lo que a Dios le pertenece. Y cuando yo me quedo con algo que a Dios le pertenece, estoy robando. Y eso se traduce en una violación del 8º mandamiento: no robarás. Por ende, mis hermanos, yo he mostrado evidencia suficiente para afirmar que el principio es vigente. Ahora el Nuevo Testamento, mis hermanos, no habla de diezmo, de la palabra diezmo, al menos en las cartas universales o las cartas atribuidas al apóstol Pablo. Tú no ves la palabra diezmo por ningún lado, pero ahora tú y yo pesemos lo que nosotros conocemos y entendemos como diezmo, que es parecido, similar a lo del pueblo judío, y lo que los cristianos y la ofrenda de los primeros cristianos, y pesa eso y crúzalo y verás tu corazón. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos juzgar en nuestros corazones si realmente es la manera correcta en la cual ofrendamos y damos al Señor, nosotros que hemos sido comprados y salvados por gracia. Cada quien debe pesar eso en su corazón. Mis hermanos, nosotros ya hemos entendido que ese es un principio espiritual, eso está claro. Estamos claros que el diezmo es un principio espiritual que hay detrás del hecho de dar. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 16, del verso 1 y el verso 2. Él dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Bueno, mis hermanos, la primera parte del versículo 1 del capítulo 16 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora claramente Pablo está llamando nuestra atención a nosotros, sus lectores. Él está diciendo de la ofrenda de los santos, del servicio para los santos. Y cuando Pablo utiliza la palabra santo, lo hace de manera amplia y general. Que nuestras ofrendas deben ser capaces de sostener a aquel que nos incluye, a nuestros hermanos más pobres y a la causa del Señor. Mis hermanos, Pablo utiliza el ejemplo de la iglesia de Galacia. Mis hermanos, y por orden cronológico, la carta a las iglesias de Galacia, esta carta no es dirigida a una sola iglesia, sino que es a la región de Galacia, a múltiples iglesias. Y por orden cronológico, la primera carta que se escribe es la de Gálatas, antes que Corintios. Gálatas en el año 48 y 49 después de Cristo, y Corintios, primera de Corintios, en el año 55 y 56. Por ende, Pablo está tomando un patrón y nos dice en el verso 1, la segunda sesión, dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora la pregunta, mis hermanos, es: ¿qué fue lo que Pablo estableció en dicha iglesia? Nosotros ya tenemos un antecedente, tenemos una referencia. Bueno, mis hermanos, en Gálatas capítulo 6, verso 6 al verso 10, Pablo escribe: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas o de algunas, de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, no a veces, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A todos quién? Mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, el hecho que alguien pregunte si el tiempo es algo bíblico, si debe darse o no debe darse, nunca es para dar más del 10%, siempre es para dar menos. Y eso es una clara estadística dentro del pueblo cristiano. No debemos engañarnos, Dios no puede ser burlado. Mis hermanos, nosotros tenemos una obligación en obediencia al mandato divino a ser continuamente sensibles ante las necesidades de la obra del Señor. Mis hermanos, la pregunta es, ¿válido dar el diezmo en la actualidad? Bueno, mis hermanos, tradicionalmente los cristianos han estipulado que el 10% debe darse como punto inicial. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, esa es una muy buena pregunta y demasiado buena, porque el 10% es la porción mínima que aparece. Simplemente eso. Porque si fuera un 15, un 20, un 30, nosotros tomaríamos ese patrón y no daríamos más del 30% que se nos pide. Y entendiendo, mis hermanos, que el 10% es el porcentaje mínimo por el cual se rigen los cristianos durante la tradición, no debiera ser necesariamente un 10%, mis hermanos. Si nuestro argumento y nuestro descanso no es la ley, sino es la gracia. Verso 2 del capítulo 16 nos dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis hermanos, yo no pretendo sacar el texto de su contexto para afirmar el principio del diezmo, pero claramente nosotros necesitamos ver y entender el corazón que tenían estos primeros hermanos. Pablo dice que cada día de la semana, o cada primer día de la semana, mis hermanos, esta es la forma corriente que los judíos tenían de ver sus días, lo que nosotros conocemos como el día domingo. En la tarde los cristianos se reunían para compartir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor. Mira cómo dice Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, se está refiriendo Pablo en la epístola a los Corintios, capítulo 16, verso 2. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Por ende, Pablo está hablando que la ofrenda debe ser el primer día de la semana, es decir, un domingo. ¿Vamos bien, cierto? Bueno, los primeros cristianos conmemoraron el primer día de la semana como el día de la resurrección de Jesús. Así escogieron ese día como día para adorar a Dios y tener comunión. Verso 2, la segunda sesión nos dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis hermanos, Pablo está enseñando a la iglesia de los Corintios la costumbre de dar, la costumbre de ser dadivoso, la costumbre de ofrendarle al Señor para su causa, para su obra, para que la obra pueda seguir y pueda ser sostenida. Ahora,
¿Cuánto es lo que debía contribuir el creyente de Corintio? Esa es una pregunta que pudiéramos hacernos y necesariamente debe ser respondida. Bueno, Pablo no usa la palabra diezmo, sino que más bien sienta un principio claro que el creyente debe poseer y debe dar en relación a la prosperidad recibida por el Señor. Mis hermanos, hemos entendido que el principio del diezmo es un principio espiritual y es dar a Dios. Pero el creyente del siglo actual, de este siglo, ha determinado que el 10% sea lo mínimo que debemos dar. Y eso es debido porque aparece en las Escrituras. ¿Cómo vamos a ser menos que el pueblo judío si hemos sido salvados por gracia? Bueno, el judío no experimentó la gracia, sino que él daba como mandamiento, pero nosotros damos cuando Dios nos dio todo, cuando nada teníamos. Pero Pablo dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Mis hermanos, Dios no necesita nada tuyo, Dios no necesita nada mío. Dios es completo, Dios es autosuficiente, Dios subsiste por sí mismo, pero tú y yo dependemos de la gracia de Dios. Y el hecho que demos al Señor para que su obra avance y para que su causa prospere. Eso es una manera de honrar a Dios, mis hermanos. Dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Por causa, mis hermanos, de lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que hará cuando entremos en gloria, mis hermanos. Nosotros no nos llevaremos nada. Todo es perecedero, todo será consumido, todo acabará. Pero, mis hermanos, todo eso no se compara a la gloria que ha de venir. Y yo pienso esto de manera personal. Si Dios dejó instaurado el hecho que nosotros debemos dar según nos ha prosperado, lo que para los judíos era el diezmo, cuando no experimentaron la ley, y nosotros que hemos experimentado la gracia, son mayores razones para dar. Yo pienso, si Dios dejó eso, es netamente porque sabe cuán egoísta podemos llegar a ser nosotros, olvidándonos de que al lado hay alguien que también necesita. Yo pienso que esa es la manera en que Dios quiere sensibilizar nuestro corazón, y una de las mayores razones para no ser el esclavo de la riqueza es regalando. Una vez tú das, tú pierdes el dominio de lo que das y eso pasa a ser de otra persona. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, nos dice Proverbios capítulo 3, verso 9. Mis hermanos, el diezmo no es un requisito para la salvación, pero el principio sigue vigente. Pero yo pienso que el principio es dar. Y cuando hablo de dar, hablo de dar. Dios, mis hermanos, no necesita nada tuyo, pero la obra avanza de esa manera. De esa manera se sostiene. Por ende, mis hermanos, este es el tema que tocaba cubrir hoy. Es un tema bastante controversial, porque el debate es si está o no, o si es, o está vigente o no lo es. Bueno, mis hermanos, el principio sigue vigente. El principio es bíblico, sí es bíblico, está en las Escrituras. El tema es que en el Nuevo Testamento no se nombra la palabra diezmo, pero sale la palabra ofrenda. Y como en el Antiguo Testamento no está la palabra gracia, está ley, ahora está la gracia. Y la gracia, sabemos cuál es el peso en nuestra vida que nos sacó de lo más vil y despreciado del mundo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos, y Dios nos guarde.